El 7 de marzo de 2026, Donald Trump se paró frente a 12 presidentes de América Latina en su propio club de golf en Miami. Y dijo algo que ningún presidente estadounidense había dicho antes en voz alta. Usaremos misiles si quieren que usemos misiles. Son extremadamente precisos. Directo al salón. Y se acabó el miembro del cártel. No fue una metáfora. No fue una exageración retórica. Fue una propuesta operativa. Misiles de precisión contra narcotraficantes. En suelo latinoamericano. Con una coalición de 17 países que firmaron un documento autorizando el uso de fuerza militar letal. Y en el centro de toda esa operación, un nombre, México. El país que Trump llamó, textualmente, el epicentro de la violencia de los cárteles. El país donde, según él, los cárteles gobiernan. México no fue invitado a esa cumbre. Y lo que pasó ahí podría cambiar la relación entre ambos países para siempre. La cumbre se llamó Escudo de las Américas. Se realizó en el Trump National Toro Resort, en Miami, Florida. Y fue diseñada como un espectáculo de fuerza geopolítica. Asistieron 12 mandatarios, Javier Milei de Argentina, Nayib Bukele de El Salvador, Daniel Noboa de Ecuador, Santiago Peña de Paraguay, José Raúl Mulino de Panamá, Rodrigo Chávez de Costa Rica, Luis Abinader de República Dominicana, Irfan Ali de Guyana, el recién electo José Antonio Kast de Chile, Nasri Asfura de Honduras, Rodrigo Paz de Bolivia y la primera ministra de Trinidad y Tobago, Kamla Persat Bissessar. Todos gobiernos de derecha o centroderecha. Todos alineados con Washington. Todos dispuestos a firmar lo que Trump puso sobre la mesa. El documento que firmaron se llama la Carta de Doral. Y tiene 4 puntos centrales. Primero, el compromiso de usar fuerza militar letal para destruir los cárteles y las redes terroristas del hemisferio. No dice combatir. No dice contener. Dice destruir. Segundo, la coordinación para privar a las organizaciones criminales de control territorial y acceso a financiamiento. Tercero, Estados Unidos entrenará y movilizará a los ejércitos de los países aliados para crear la fuerza de combate más efectiva contra los cárteles. Cuarto, mantener a raya las influencias extranjeras malignas procedentes de fuera del hemisferio occidental. Una referencia directa a China y Rusia. La Casa Blanca designó a Kristi Noem, actual secretaria de Seguridad Nacional, como enviada especial para coordinar el despliegue. Fecha de inicio prevista, 31 de marzo de 2026. Es decir, en 3 semanas. Esto no es un comunicado vago. Es un cronograma. Es una estructura militar multinacional con nombre, firma, coordinadora y fecha de arranque. Y su objetivo principal son los cárteles mexicanos. Stephen Miller, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, comparó a los cárteles con ISIS y Al-Qaeda. Dijo que deberían ser enfrentados con fuerza similar. Que el poder militar es necesario para erradicar a las organizaciones terroristas del hemisferio. Pete Hegseth, secretario de Defensa, advirtió que Estados Unidos está preparado para actuar solo si es necesario. Pero añadió que la disuasión ya no es suficiente. Que se necesita poder duro. La retórica es de guerra. El lenguaje es de guerra. Las firmas son de guerra. Y el blanco es claro, los cárteles que operan desde México. Pero hay algo que no se puede pasar por alto. Esta cumbre no se realizó en el Pentágono ni en la Casa Blanca. Se realizó en el club de golf privado de Trump. En un resort que lleva su nombre. Con presidentes invitados como huéspedes de su propiedad. La simbología es deliberada, esto no es diplomacia institucional. Es la corte personal de Trump, recibiendo vasallos que vienen a firmar lealtad. En su discurso de más de 30 minutos, Trump se refirió específicamente a México en varias ocasiones. Y lo que dijo merece ser escuchado con atención. Primero, declaró que México es el epicentro de la violencia de los cárteles. No uno de los epicentros. El epicentro. El centro de todo. El origen del problema. Segundo, afirmó que los cárteles gobiernan México. Textualmente. Los cárteles gobiernan México. No dijo que tienen influencia. No dijo que operan en ciertas regiones. Dijo que gobiernan. Es decir, que el Estado mexicano ha sido rebasado. Y tercero, reveló una conversación privada con Claudia Sheinbaum. Dijo que le ofreció ayuda directa para erradicar a los cárteles. Y que ella le dijo que no. Hablé con la presidenta, relató. Le dije, presidenta, erradiquemos a los cárteles. Y ella dijo, no, por favor, presidente, no. Hay que detenerse en eso un momento. El presidente de Estados Unidos reveló públicamente, frente a 12 mandatarios, el contenido de una conversación diplomática privada. No solo la reveló, la usó como evidencia de que México se niega a cooperar. Y al revelarla, colocó a Sheinbaum en la posición de ser la líder que rechaza combatir al narcotráfico ante los ojos de todo el continente. Pero hay algo más. Trump añadió algo que suena como un elogio pero funciona como una daga, es una persona muy buena. Tiene una voz hermosa. Es una mujer bella.
Esas palabras, en el contexto de una cumbre militar donde se habla de misiles y fuerza letal, no son un cumplido. Son una manera de decir, es agradable, pero irrelevante. Es simpática, pero no controla su propio país. Y México no estuvo en esa sala. No fue invitado. No participó. No firmó nada. El país que Trump señala como el epicentro del problema fue excluido de la mesa donde se decidió cómo resolver ese problema. Eso, en términos geopolíticos, es un aislamiento calculado. Es decir, te señalo como el enfermo, pero no te dejo participar en la cirugía. Decido sobre ti, sin ti. Sheinbaum respondió con lo que tenía a mano. El sábado, pocas horas después de la cumbre, pidió prudencia y cabeza fría. El domingo, dijo que la soberanía de México no es negociable. Que las operaciones en territorio mexicano corresponden exclusivamente a las Fuerzas Armadas Nacionales, a la Guardia Nacional, a las policías estatales y a las fiscalías. Y que la colaboración con Estados Unidos se limita a inteligencia compartida. En su mañanera del 9 de marzo, fue más directa. Dijo, orgullosamente, que México siempre ha dicho que no a la intervención y que seguirá diciendo que no. Y pidió a Estados Unidos que si quiere ayudar, detenga el tráfico de armas y de drogas dentro de su propio territorio. Pero la realidad es que mientras Sheinbaum pide calma, Trump ya tiene una coalición firmada, una coordinadora designada y una fecha de arranque. La retórica mexicana es de soberanía. La maquinaria estadounidense es de despliegue. Vamos a ser claros sobre lo que está pasando. Estados Unidos acaba de crear una estructura militar multinacional cuyo objetivo declarado son los cárteles que operan, principalmente, en México. Lo hizo sin México. Lo hizo señalando a México. Y lo hizo con una retórica que compara a los cárteles con organizaciones terroristas como ISIS. Esa comparación no es casual. Cuando un gobierno clasifica a una organización como terrorista, se habilitan herramientas legales que no existen para el combate al narcotráfico convencional. Se pueden congelar activos en cualquier parte del mundo. Se pueden ejecutar operaciones encubiertas sin las restricciones habituales. Se pueden justificar ataques contra misiles bajo el paraguas de la guerra contra el terror. Estados Unidos ya hizo esto. Lo hizo en Afganistán. Lo hizo en Irak. Lo hizo en Siria. Lo hizo, hace semanas, en Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro. Y la Carta de Doral explícitamente autoriza el uso de fuerza militar letal. ¿Significa eso que van a lanzar misiles contra narcos en territorio mexicano? Probablemente no mañana. Pero significa que la estructura legal y militar para hacerlo ya existe. Y que 17 países la firmaron. Para México, las implicaciones son profundas. Primera, el aislamiento regional. México quedó fuera de la mesa. Los países que sí participaron son vecinos, socios comerciales, naciones con las que México comparte fronteras e intereses. Si esta coalición se consolida, México será el único país grande de la región que no forma parte del nuevo esquema de seguridad hemisférica. Eso tiene consecuencias diplomáticas, comerciales y de inteligencia. Segunda, la narrativa del narcoestado. Trump dijo que los cárteles gobiernan México. Marco Rubio lo ha llamado narcoestado. Cada vez que un funcionario estadounidense repite esa narrativa, se erosiona la legitimidad internacional del gobierno mexicano. Y eso afecta la inversión, el turismo, las calificaciones crediticias, la percepción de riesgo país. No es solo retórica. Es economía. Tercera, la presión sobre el TMAC. La revisión del tratado comercial está prevista para este año. Estados Unidos tiene ahora una palanca adicional. Si México no coopera en seguridad, el TMAC puede sufrir consecuencias. Trump ya usó aranceles como herramienta de presión en 2025. Ahora tiene una coalición militar como respaldo argumentativo. Y cuarta, el factor interno. La Carta de Doral establece que el despliegue comienza el 31 de marzo. Eso es un día antes de que arranquen los partidos de repechaje del Mundial en Guadalajara. La FIFA ya canceló 40% de sus hoteles. World Aquatics ya canceló un evento en Jalisco. Y ahora una coalición militar hemisférica comienza operaciones justo cuando México debería proyectar estabilidad al mundo. El calendario no es accidental. Es una pinza. Pero hay una quinta implicación que pocos mencionan, la presión interna. Si Trump consigue instalar la narrativa de que México es un narcoestado ingobernado, eso no solo afecta la percepción externa. Afecta la percepción de los propios mexicanos. Afecta la moral de las fuerzas de seguridad. Afecta la credibilidad de un gobierno que acaba de presentarse como el que acabó con el Mencho. Y afecta la posición de Sheinbaum rumbo a las elecciones intermedias de 2027, donde Morena necesita mantener la narrativa de que las cosas están mejorando. Hay algo que nadie está diciendo abiertamente y que es quizás lo más importante de todo esto. Trump no creó esta coalición para combatir cárteles. La creó para consolidar su esfera de influencia sobre América Latina. Los 4 puntos de la Carta de Doral no hablan solo de narcotráfico. Hablan de control territorial, de influencias extranjeras, de entrenamiento militar, de movilización de ejércitos aliados.
Esto es la doctrina Monroe del siglo XXI. Analistas ya la llaman la doctrina Monroe. Y México es su primer objetivo. Porque si logras que 17 países acepten que los cárteles mexicanos son una amenaza terrorista hemisférica, ya no necesitas invadir. Solo necesitas que el aislamiento haga su trabajo. Que México quede solo. Que la presión diplomática, económica y mediática obligue al gobierno a aceptar condiciones que hoy rechaza. Y mientras tanto, Sheinbaum responde con cabeza fría. Con soberanía como escudo retórico. Con conferencias matutinas donde desmiente noticias falsas sobre la salud de López Obrador y anuncia concursos de dominadas para el Mundial. La brecha entre la gravedad de lo que está pasando en Miami y la respuesta desde Palacio Nacional es, en este momento, la fisura más peligrosa de la política mexicana. Porque no se combate una coalición militar con conferencias de prensa. No se enfrenta a la designación de una enviada especial con frases de orgullo nacional. Y no se neutraliza una carta firmada por 17 países con la promesa de que México seguirá diciendo que no. Decir que no es una posición legítima. Pero sin una estrategia detrás, sin aliados propios, sin una contrapropuesta regional, sin una ofensiva diplomática que contrarreste la narrativa de narcoestado, decir que no no es soberanía. Es solo una palabra que se repite mientras el cerco se cierra. Y hay un detalle final que nadie ha señalado. La carta de Doral fue firmada el mismo día que en México se preparaban las marchas del 8 de marzo. Mientras Sheinbaum organizaba ceremonias del Día de la Mujer en el Campo Marte y anunciaba cartillas de derechos, en Miami 12 presidentes firmaban un documento que autoriza fuerza letal contra objetivos en el hemisferio. La desconexión entre ambas realidades es, en sí misma, la noticia. El 7 de marzo de 2026, Donald Trump firmó con 12 presidentes un documento que autoriza fuerza militar letal contra los cárteles del narcotráfico. Propuso misiles. Señaló a México como el epicentro del problema. Reveló que Sheinbaum le dijo que no y excluyó a México de la coalición. En 3 semanas comienza el despliegue. Kristi Noem coordinará las operaciones. Y México observa desde afuera. La pregunta no es si Trump va a invadir. Probablemente no lo hará. Pero la pregunta real es qué pasa cuando un país queda solo frente a una alianza de 17 naciones que ya decidieron que tu territorio es el campo de batalla. ¿Qué pasa cuando la presión diplomática, económica, comercial y mediática se combina con una estructura militar que tiene fecha de arranque y coordinadora designada? ¿Y qué pasa cuando tu respuesta a todo eso es pedir cabeza fría? Esto es Sin Censura MX. Aquí no hay bandos. Hay hechos. Y los hechos, hoy, incomodan más que nunca. Suscríbete y activa la campana. Comparte este video. Porque lo que se decidió en Miami va a definir el futuro de México y la mayoría de la gente aún no lo sabe. Nos vemos en el próximo Sin Censura.